En un vasto salón escalonado, una confrontación llega a su punto de quiebre. Un joven de cabello claro, con el rostro ensombrecido, irradia una energía amenazante. Decide que si así es como su oponente quiere jugar, entonces él tampoco se contendrá. A su declaración le sigue una inmensa erupción de poder al invocar a un colosal dragón de fuego de múltiples cabezas. Los otros estudiantes observan horrorizados. Uno de ellos, de pelo largo, identifica al invocador con incredulidad como el demonio blanco, Lail, dándose cuenta de que es un demonio. Este evento marca el comienzo de la historia de cómo un niño se convirtió en un gran mago y reconstruyó el nombre de su familia caída. El recuerdo se desvanece, dando paso a una escena pacífica. El sol brilla intensamente sobre un vasto paisaje montañoso cubierto de frondosos bosques. Dentro de esta naturaleza salvaje, una magnífica criatura emerge de entre los árboles, un ciervo de grandes cuernos. Años más tarde, el niño antes conocido como Lail, ahora un joven de 15 años llamado León, está con un hombre mayor. El hombre sugiere que es hora de que León intente cazar. León considera pensativamente el mejor método para abatir al ciervo a distancia sin arruinar la carne, concluyendo que una flecha de viento precisa sería superior a un rayo. Pone su teoría en práctica, formando una señal con sus manos. Se concentra intensamente, canalizando su magia para que sea pequeña, concentrada y rápida. La demostración de control toma por sorpresa al hombre mayor, cuyos ojos se abren ligeramente ante la refinada técnica del muchacho. Su asombro se justifica cuando un proyectil silencioso surca el aire, golpeando al ciervo de grandes cuernos directamente en la cabeza. La criatura se desploma al instante. Al acercarse a la criatura caída, el hombre inspecciona el resultado. Señala la única y limpia herida, asombrado. Exclama que, para ser su primera cacería real, demostrar tanto poder y lograr una muerte perfecta de un solo disparo es realmente increíble. El muchacho sonríe radiante ante el elogio, explicando con una sonrisa tímida que practicó por su cuenta y que le hace feliz que su papá lo elogie. El orgulloso padre le pregunta cuándo aprendió tal habilidad, revolviéndole afectuosamente el pelo a su hijo. Él está de acuerdo con la evaluación de su padre. Mientras el sol se pone sobre las escarpadas montañas, su padre decide que deben volver a casa, planeando despiezar lo suficiente de su presa para ellos y vender el resto en el pueblo al día siguiente. Él y su padre llegan a su acogedor hogar enclavado junto al bosque. León anuncia que ha llegado, y una mujer de cabello oscuro y sonrisa cálida los recibe desde la puerta, diciendo que la cena está en su punto y casi lista. Su madre lo elogia por ser un gran trabajador y le dice que se tome un descanso. Ansioso por ayudar, León pregunta si puede llevar la comida a la mesa. Mientras lleva un plato, un niño pequeño de pelo oscuro corre hacia él con una emoción incontenible. El niño, Marcus, abre los brazos de par en par y le grita una alegre bienvenida a casa a su hermano mayor. El niño rebosa de energía y le pide a León que escuche lo que pasó hoy. Insta a su hermano a lavarse las manos para la cena para poder contárselo todo mientras come. Su madre sonríe, comentando lo cariñoso que es Marcus. Le advierte amablemente a su hijo menor que tenga cuidado de no tropezarse al correr, y León asiente con una sonrisa. La familia se reúne alrededor de la mesa. Juntos, juntan las manos y dan gracias por la comida que tienen delante. Prueba una cucharada de la sopa y su expresión se ilumina de inmediato. Le dice a su madre que le encanta la sopa y que está deliciosa. Ella le explica que, como es el cumpleaños de Leon Harfelia, le preparó su plato favorito. Su padre, Dominique, añade con orgullo que León cazó un ciervo de grandes cuernos por primera vez ese día. Su madre, René, reacciona con asombro, sugiriendo que pueden cocinar algo especial con la carne al día siguiente. Su hermano menor, Marcus, interrumpe con entusiasmo, tenedor en mano. Insiste en terminar la historia que intentaba contar antes. Estalló de emoción, lanzando los brazos al aire. Gritó para que todos adivinaran lo que había pasado, anunciando con orgullo que había utilizado con éxito el hechizo de la burbuja de jabón por primera vez, haciendo un sonido de fuos para describirlo. Su hermano mayor lo miraba con una sonrisa en el rostro. León comentó que era asombroso, dándose cuenta de que si Marcus también podía usar magia, entonces eso significaba algo importante para su familia. Su padre, Dominique, sonreía con orgullo, declarando que esto significaba que todos en su familia tenían aptitud mágica y que Marcus tenía un futuro brillante. Su madre, René, estuvo de acuerdo en que era maravilloso, pero advirtió amablemente a su hijo menor que tuviera cuidado de no abusar de su poder para evitar la enfermedad del maná. Más tarde esa noche, después de que la emoción llevara a Marcus a quedarse dormido, el ambiente se tornó más serio. René señaló que era la primera vez que él usaba magia, justo cuando era el 15º cumpleaños de León. Dominique se dirigió entonces a León, diciendo que necesitaban decidir qué venía después y preguntándole si había tomado una decisión sobre su futuro. Se quedó de espaldas a ellos, apretando la mano en un puño a su costado. Con una respiración profunda, afirmó que sí, dirigiéndose a su padre y a su madre con resolución. Se dio la vuelta, con la mirada firme, y anunció su intención de matricularse en la Academia de Magia. Sus padres reaccionaron con visible conmoción. Su padre le preguntó si era algo que absolutamente tenía que hacer, y León confirmó que sí. Su padre se acercó, explicando que para familias como la suya, que eran antiguos nobles, el trato que enfrentarían era incluso más duro que el de los plebeyos. Añadió que el distintivo cabello plateado y los ojos azules de León solo lo harían destacar más. Atrajo a su hijo en un suave abrazo, con la voz llena de preocupación. Dominique aclaró que no se trataba de negar su sueño, él y René simplemente estaban preocupados. Miró a León con seriedad, preguntándole si había alguna razón por la que no pudiera elegir un camino diferente. El recuerdo de un tiempo diferente afloró.
5 años atrás, un edificio de piedra se alzaba bajo un cielo gris, testigo silencioso de un suceso pasado. En ese pasado, Dominique y un león mucho más joven regresaban a casa del mercado cuando su camino fue bloqueado. Un hombre corpulento y ostentosamente vestido saludó a Dominique con falsa deferencia como Lord Harfelia, y luego se burló al corregirse, recordándole a Dominique que ya no ostentaba ese nombre. Saludó a Dominique con una mueca de desdén, comentando que había pasado un tiempo y dirigiéndose a él como Lord Nebar. Su mirada se posó entonces en los dos niños arrodillados, León y su hermano, observando sus expresiones desdichadas antes de preguntarle a León su edad. Levantando la vista, el joven respondió que cumpliría 10 años ese año. Sus ojos permanecieron fijos en las imponentes figuras de Lord Nebar y su ayudante mientras se cernían sobre él. Lord Nebar de repente señaló a León, declarando que el color de su pelo y sus ojos era repugnante. Escupió las palabras niño demonio, lo que provocó que la expresión de Dominique se endureciera de furia. Enfurecido, Dominique se abalanzó hacia adelante, gritándole a Nebar y exigiéndole saber qué problema tenía con su mirada desafiante. Su embestida fue brutalmente interceptada por uno de los hombres de Nebar, quien lo derribó. El golpe envió a Dominique al suelo polvoriento mientras León gritaba por su padre. Mientras su padre yacía derrotado, el ayudante le sonrió con suficiencia a León, comentando su terrible suerte por haber sido acogido por la familia traidora Hartfilia. Lord Nebar, dándole la espalda, declaró que era suficiente y ordenó que trajeran su carruaje. Apretó su pequeño puño, el recuerdo de ese día aún ardía. La frustración de no poder responder fue inmensa, pero la palabra que más lo atormentaba era traidor. Impulsado por esto, comenzó a buscar en todos los libros de la casa, decidido a entender qué le había hecho la familia Hartfilia a los Nebar. Su búsqueda lo llevó al diario de su abuelo. El diario detallaba la caída de la familia. Revelaba que fueron estafados por una gran suma por varios nobles, liderados por Nebar. Incapaces de pagar sus impuestos, fueron despojados de su título bajo la falsa acusación de traicionar al reino. Nebar, sin embargo, fue astuto y no dejó ninguna evidencia de su plan. En ese momento, el camino de León se volvió claro. Resolvió pagar su deuda con la familia Hartfilia, las personas que lo acogieron y lo criaron como a uno de los suyos. Entraría en la Academia de Magia, se graduaría como el mejor de su clase, se convertiría en un gran mago y obtendría un título nobiliario. Con eso, sabía que podría restaurar el honorable nombre de la familia. Su padre, Dominique, le puso una mano firme en el hombro, con una expresión más suave. Se disculpó por los problemas que León había soportado, notando la seriedad en sus ojos. Le dio todo su apoyo, diciéndole a León que diera lo mejor de sí en la academia. Al oír esto, el rostro de León se iluminó con una sonrisa brillante y sincera. Miró a sus padres y prometió con toda su convicción que se esforzaría al máximo. El comportamiento comprensivo de Dominique se tornó rápidamente festivo. Sosteniendo una botella, declaró que, como León ya era un adulto, era hora de tomar una copa. Su esposa, René, bromeó con él, señalando con complicidad que solo estaba buscando una excusa para celebrar. La familia se reunió y Dominique sirvió una copa de vino a un León ligeramente sorprendido. Juntos, los tres levantaron sus copas en un brindis por el futuro. Un rato después, Dominique estaba desplomado sobre la mesa del comedor, quejándose de los efectos del alcohol. Mientras Ran le servía un plato de comida, suspiró y le comentó a León que su padre había empezado de nuevo. De repente, se levantó de un salto y se abalanzó sobre León, envolviéndolo en un abrazo aplastante y lloroso. Empezó a gemir, gritando que extrañaría terriblemente a León y rogándole que no se fuera. Se hizo evidente que Dominique era un borracho sentimental. Abrazó a su padre sollozante, con lágrimas asomando en sus propios ojos. Intentó calmarlo, regañándolo suavemente por ser tan dramático y recordándole que no era un adiós definitivo. Mientras Dominique lo abrazaba, René le puso una mano reconfortante en el hombro. Ambos le aseguraron que si las cosas se ponían demasiado difíciles, siempre podría volver. Estarían esperándolo en casa. Abrumado por su amor, León comenzó a llorar, sin saber si era por el vino o por la pura emoción del momento. Llegó la mañana de su partida. Elegantemente vestido con su nuevo uniforme de la academia, León se ajustó el cuello y anunció que se iba. Sus padres lo despidieron cálidamente desde la puerta, deseándole lo mejor y pidiéndole que se cuidara. Cerca, su hermano pequeño Marcus observaba tímidamente, susurrando una despedida silenciosa. Mientras se preparaba para partir, su hermano menor, Marcus, se abalanzó sobre él, aferrándose desesperadamente y gritando su nombre. El niño levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro mientras creaba brillantes burbujas de jabón que flotaban a su alrededor. Le suplicó a su hermano mayor que no los olvidara y le instó a dar lo mejor de sí. Concluida la llorosa despedida de su hermano, León se acomodó en el carruaje para el largo viaje que le esperaba. Contempló los 2 o 3 días que tardaría en llegar a la capital real y consideró practicar algo de magia, pero rápidamente descartó el fuego y el hielo por ser demasiado peligrosos para el espacio reducido. En su lugar, concentró su energía, manipulando hábilmente el agua para darle la forma de 2 criaturas brillantes, parecidas a peces, que nadaban por el aire ante él. Sus pensamientos volvieron a su familia. Reafirmó su promesa a su querida madre y a su padre, y especialmente a Marcus. Juró convertirse en un gran mago y recompensarlos a todos restaurando el honor de la familia Hartfilia. Un tiempo después, un suave maullido rompió el silencio. Un elegante gato negro con un cascabel en el collar apareció ante él, su voz resonando extrañamente mientras se dirigía a él como, joven amo. Se despertó de un sobresalto, dándose cuenta de que se había quedado profundamente dormido.
Se disculpó con el cochero, que estaba de pie junto a la puerta abierta del carruaje, pero el hombre simplemente expresó su alegría de que el viaje hubiera sido cómodo antes de anunciar su llegada a la capital real. Al bajar del carruaje, Leon aceptó un mapa para la ceremonia de ingreso a la academia de manos del cochero. El hombre le deseó lo mejor y Leon expresó su sincera gratitud. Dirigió su atención a la ciudad que tenía ante él, con los ojos muy abiertos por el asombro. La capital real era una vasta y bulliciosa metrópolis, rebosante de gente y vida. Se abría paso por una animada plaza de mercado, pasando junto a una gran fuente, cuando una voz amigable lo llamó. La voz pertenecía a un alegre vendedor ambulante, que lo identificó correctamente como un nuevo estudiante de la Academia de Magia. El hombre le ofreció una muestra gratis, presumiendo de que sus brochetas eran deliciosas. Se sorprendió por un momento, pero la oferta era demasiado tentadora. Decidiendo que una sola muestra no haría daño, aceptó felizmente. El sabor era tan bueno que inmediatamente pidió comprar una brocheta entera. El vendedor sonrió, agradeciéndole la compra mientras se la entregaba. Continuó su camino, disfrutando del bocadillo y observando la gran cantidad de puestos que bordeaban la calle. Su atención fue captada entonces por una tienda de herramientas mágicas y tomó nota mental de pasar por allí más tarde. Se concentró de nuevo en su viaje, recordando las indicaciones de su mapa. Creía que si simplemente continuaba recto por esta calle, llegaría a su destino en poco tiempo. Sin embargo, después de caminar un rato sin éxito, se detuvo a consultar el mapa de nuevo. Frunció el ceño confundido, el mapa indicaba claramente que esta era la calle principal, pero su destino no aparecía por ninguna parte. Al levantar la vista del pergamino, sus ojos se posaron en una vista familiar, la misma tienda de herramientas mágicas que había pasado antes. Se quedó helado, cayendo en la cuenta de repente. Miró a su alrededor, invadido por una creciente sensación de inquietud. Algo estaba fundamentalmente mal. Estaba atrapado en un bucle. Observó a los demás deambulando sin rumbo por el camino empedrado, y un pensamiento se cristalizó en su mente: ¿podrían todas estas personas perdidas ser nuevos estudiantes, igual que él? Cerca de allí, una chica con una larga trenza expresó su preocupación a un compañero de pelo oscuro, preguntándole si él también sentía que algo andaba mal. Él confirmó su sospecha, coincidiendo en que había pensado lo mismo. La inquietud compartida del grupo fue interrumpida por una fuerte exclamación de un joven de pelo puntiagudo. Declaró que le parecía extraño que, por mucho que caminara en línea recta, siempre terminaba en el mismo lugar. Sus palabras captaron la atención de Leon, encendiendo una chispa de entendimiento. Su mirada se posó en el documento que tenía en las manos. Detallaba una ruta hacia un lugar, con una directiva estricta y clara: la llegada antes del atardecer era obligatoria. Al conectar la calle mágica en bucle con la promesa del documento de un mundo de magia y su estricto límite de tiempo, la verdad lo golpeó. Esto no era un accidente. Toda esta terrible experiencia era una prueba, era el examen de ingreso en sí. De pie en lo que parece ser la plaza de un pueblo, Leon agarra un documento y evalúa su situación. Concluye que su primera prioridad es entender su situación actual, ya que no puede llegar a la Academia de Magia para su primera prueba. Observa a la gente a su alrededor moverse en un patrón repetitivo y se da cuenta de que si el mismo escenario sigue repitiéndose, es probable que esté atrapado por alguna forma de magia. Aún así, le resulta difícil creer que se utilice un hechizo que afecte también a toda la gente del pueblo, ya que parecen completamente ajenos a la situación. Sus ojos se abren de par en par al notar que las personas que estaba observando han desaparecido de repente en el aire, confirmando su sospecha. Con un jadeo de comprensión, identifica la gran ilusión por lo que ese invoca un contrahechizo, pronunciando una sola palabra: disipar. El mundo a su alrededor se fractura, la falsa realidad se hace añicos como el cristal mientras el hechizo surte efecto. A medida que la ilusión se disuelve, se revela la verdadera ubicación, el magnífico e imponente edificio de la Academia de Magia. Leon lanza un puño triunfante al aire, gritando su éxito. Se para ante las puertas abiertas de la Academia, aliviado de haber llegado a tiempo. Una voz lo felicita de repente por su nombre completo, Leon Harfelia, por aprobar el examen de ingreso, lo que le hace levantar la vista sorprendido. El que habla, un hombre corpulento con una cicatriz sobre el ojo, se presenta como Grant, el nuevo tutor de Leon. Grant señala a otro joven con la cabeza rapada, explicando que es el otro estudiante que superó el examen casi en el mismo momento. Mientras Grant habla, Leon reconoce a otro candidato exitoso que celebra bulliciosamente cerca, el estudiante de pelo puntiagudo con el que se había cruzado antes. El estudiante levanta los brazos al aire, gritando su victoria mientras otros aplauden. Se presenta alegremente como Mark, señalando que él y el otro estudiante aprobaron el examen al mismo tiempo. Extendiendo una mano, dice que está deseando estudiar juntos. El otro estudiante se presenta como Leon y acepta el apretón de manos, asintiendo con un firme agarre. Mientras empiezan a caminar por los terrenos de la academia, Mark le dice a Leon que ha conseguido que un estudiante de segundo año sea su guía y que deben seguirlo. Leon, que lleva un maletín, le pregunta a qué se refiere. Inclinándose, Mark le susurra, preguntándole sobre el truco detrás del examen de ingreso. Un poco más adelante, su guía de segundo año les hace un gesto de bienvenida, ofreciéndose a enseñarles el lugar. Leon reacciona con los ojos muy abiertos por la sorpresa, preguntándose cómo es posible que Mark haya aprobado el examen sin siquiera darse cuenta de cómo funcionaba. Mark lo manda a callar rápidamente, siseando que su guía los oirá. Bajando la voz, Leon explica el diseño del examen. Era una sofisticada combinación de magia de ilusión y teletransportación.
La academia estaba oculta dentro del paisaje urbano, y cualquier aspirante que cruzara la puerta sin antes disipar la ilusión era simplemente teletransportado mientras el escenario se repetía. Mark se queda atónito ante la detallada explicación, exclamando que no puede creer que Leon lo haya descubierto todo. Leon responde con modestia que simplemente encontró una pista. Su guía, que lo ha oído todo, se vuelve con cara de sorpresa. Mark, sin embargo, sonríe con confianza y se pone las manos detrás de la cabeza. Se jacta de que simplemente tuvo la corazonada de que estaba bajo un hechizo, así que probó a usar disipar y tuvo suerte. Su guía aplaude, asombrado. Elogia a Leon, señalando que muy pocos estudiantes logran descubrir la verdadera naturaleza del examen. Leon, un poco nervioso, se da cuenta de que los estaban escuchando todo el tiempo. El elogio resuena en Leon. Una sonrisa esperanzada se dibuja en su rostro mientras piensa para sí mismo que incluso un estudiante de segundo año está impresionado. Siente que este es un buen comienzo para la vida académica que finalmente está a punto de empezar. Hechas las presentaciones, el estudiante de segundo año los guía por un gran pasillo bordeado de retratos. Les hace un gesto para que avancen, guiando a los dos nuevos estudiantes hacia el interior de la academia mientras lo siguen, listos para lo que les espera. Sigue al guía, escuchando cómo el estudiante de último año explica la estructura de la academia. Cada grado se divide en 3 clases, Ains, Sui y Drey, según los resultados del examen de ingreso. El guía les informa alegremente que ambos lograron entrar en la clase superior, Ains, y añade que, aunque Leon pueda sentir que entró por suerte, la suerte es un componente de la habilidad. Mark está encantado con la noticia. El guía añade entonces una advertencia: la asignación de clase no es la única medida de un estudiante. La academia también valora la capacidad de adaptarse a situaciones inesperadas. Con un gesto, anuncia su llegada al aula de la clase Ains. En el interior, la vasta sala de conferencias está casi vacía y en silencio. Solo hay otros 3 estudiantes presentes, sentados muy separados unos de otros en las filas escalonadas. Un estudiante, una joven de pelo oscuro, está profundamente dormida. Otro, un joven de pelo oscuro, se recuesta con las manos detrás de la cabeza y una mirada de desdén en el rostro. El tercero, un joven de pelo largo y recogido, observa la sala con una expresión tranquila y pensativa. Observando la escena, Leon se da cuenta de que los asientos no están asignados y le sugiere a Mark que busquen sitios en el medio, una idea que Mark acepta de inmediato. Mientras se dirigen hacia el centro de la sala, una pequeña criatura alada se asoma desde la bolsa de Mark. Su camino es bloqueado de repente por el estudiante arrogante, que se presenta como Darren Rose. Se burla, diciéndoles que los plebeyos deben conocer su lugar y sentarse más lejos de los nobles. Leon, desconcertado, señala la política de asientos libres, pero Darren desprecia su atrevimiento. Antes de que la discusión pueda intensificarse, el estudiante de pelo largo se levanta de su asiento. Con calma le dice a Darren que es suficiente. Darren se enfada por la interrupción, pero el estudiante, a quien llama Heath, afirma con firmeza que el asunto es entre él y Leon. Continúa, declarando que dentro de los muros de la academia, nobles y plebeyos son tratados como iguales. Ser un noble, afirma, no es una licencia para la tiranía. Para rematar su argumento, revela su propia identidad: es el segundo príncipe, una declaración que deja a Darren sin palabras. Apartando su atención del noble atónito, Heathcliff Dawn se presenta formalmente a Leon y Mark. Se disculpa en nombre de Darren y expresa su esperanza de que todos puedan llevarse bien. Mark susurra asombrado, reconociendo el nombre real, mientras que Leon admite que estuvo a punto de defenderse y le dice al príncipe que no hay necesidad de disculparse. Él sonríe cálidamente, deseándoles a Leon y a Mark una gran estancia en la academia. Mark se siente aliviado y comenta que fue bueno que el príncipe interviniera. Esperaba arrogancia, pero le pareció una persona decente. Leon, sin embargo, discrepa silenciosamente de esta evaluación. Leon reflexiona sobre el encuentro, dándose cuenta del verdadero motivo del príncipe. Heath no los estaba ayudando, estaba protegiendo a Darren. Su sonrisa exterior era una fachada. No era que Heath los menospreciara como Darren, era que ni siquiera existían para él. Concluye que el príncipe es un tipo de noble diferente, quizás incluso peor, que los otros que ha conocido. Un sudor frío le recorre mientras Leon espera que puedan evitar atraer su atención en el futuro. Más tarde, el instructor Grant se dirige a toda la clase entrante. Felicita a los nuevos estudiantes, anunciando que todos ellos aprobaron con éxito el examen de ingreso antes del atardecer. Dentro de un gran salón de actos, hace una demostración de magia de levitación, haciendo que pilas de papel floten y se distribuyan por los pupitres. Tanto Leon como Mark están impresionados, y Mark se maravilla de que la magia sea realmente parte de la vida cotidiana aquí. Mientras los estudiantes examinan los materiales de orientación, Grant comienza la sesión informativa. Levanta un dedo para enfatizar su punto final, declarando una regla extremadamente importante: los duelos privados en los terrenos de la academia están estrictamente prohibidos. Una vez finalizada la orientación, Leon le informa a Mark que deben dirigirse a sus dormitorios. Mark se echa hacia atrás, admitiendo que dejó de escuchar a mitad del largo discurso. Leon entonces revela el detalle más importante: han sido asignados al mismo dormitorio. Ambos reaccionan con entusiasmo a la noticia. Con energía renovada, deciden dirigirse allí de inmediato. Mientras Mark lidera el camino con entusiasmo, la expresión de Leon cambia de repente de la emoción a la aprensión y se detiene en seco. Ante ellos se alza una enorme y ruinosa mansión cubierta de telarañas y enredaderas.
Contemplando el decrépito edificio, Mark expresa la incredulidad de ambos, preguntándose qué podría ser ese dormitorio en ruinas. Mientras su compañero observaba, Leon empujó con cautela la puerta que crujía, con la mano temblorosa. Se preparó, murmurando que el interior probablemente era una casa tan embrujada como el exterior. La puerta se abrió de par en par para revelar no la decadencia, sino un vestíbulo impresionantemente grande y reluciente. Un enorme candelabro brillaba sobre una amplia escalera, dejándolos a él y a Mark completamente sin palabras. Mark solo pudo balbucear, ¿qué es esto? Antes de que pudieran procesar la vista, otro estudiante de pelo oscuro y rastas le dio una palmada en el hombro a Mark, explicando con una sonrisa que todo era solo magia a gran escala. Aún desconcertado, Mark se preguntó en voz alta qué estaba pasando, mientras Leon miraba asombrado. En ese momento de confusión, un joven alto y con gafas irrumpió, rodeándolos a ambos con sus brazos en un gesto sorprendentemente amistoso. «Bienvenidos, nuevos estudiantes», exclamó. Se inclinó hacia ellos, susurrando conspiradoramente que todo el truco sorpresa había sido idea suya. Su propósito, explicó, era una pequeña lección irónica, no juzgar las cosas por su apariencia. Retirándose con una sonrisa de dientes afilados, reconoció su propia mala educación por no haberse presentado primero. Luego se presentó formalmente como Quentin Walls, el prefecto del dormitorio sur. Quentin les hizo un gesto para que continuaran, indicándoles que bajaran al comedor para la fiesta de bienvenida de los nuevos estudiantes después de que terminaran de desempacar arriba. Prometió que la cocina se estaba esmerando para la ocasión antes de marcharse. Solos de nuevo, Mark bullía de emoción, ansioso por desempacar rápidamente para poder ir a por la comida de la fiesta. Leon estuvo de acuerdo, aunque señaló la gran cantidad de cosas que tenían que desempacar primero. Una vez terminada su tarea, descendieron a un comedor lleno de una vista aún más espectacular, una enorme y reluciente mesa de buffet cargada con una increíble variedad de platos elegantes. Ambos chicos miraban, con los ojos muy abiertos y asombrados por el lujoso festín. Levantando sus copas en un brindis silencioso, Mark declaró que un hombre tiene que comer carne. Mientras él alcanzaba un filete, Leon le recordó que lo equilibrara con algunas verduras, alcanzando el mismo otro plato. Continuó su conversación con Mark, quien le preguntó si conocía a alguno de los otros nuevos estudiantes. Leon explicó que no conocía a nadie, ya que era la única persona de su pueblo con aptitud mágica. Cuando Mark le devolvió la pregunta, Leon comenzó a balbucear una respuesta, pero fue interrumpido por una voz condescendiente a sus espaldas. El recién llegado se burló, reconociéndolo como un miserable heart failure. El joven, Erd Nebard, se acercó con una copa de vino en la mano y una expresión de suficiencia. Leon lo reconoció de inmediato, sorprendido de verlo inscrito en la academia. La mirada de Ayrton estaba llena de desprecio. Su aire de suficiencia se desvaneció al tropezar y caer al suelo, provocando exclamaciones de los estudiantes cercanos. Poniéndose en pie de un salto, con el rostro contraído por la rabia, gritó que debían dirigirse a él como Lord Erd. Su furia fue en aumento y juntó las manos, acumulando una brillante oleada de energía mágica. Rugió que los plebeyos como ellos debían conocer su lugar. Sintiendo el peligro inminente, Leon se levantó de un salto de su asiento, con los ojos muy abiertos por la alarma. Mientras Ayrton desataba una enorme bola de fuego, Leon reaccionó al instante, lanzando sus manos hacia adelante para conjurar una barrera hexagonal resplandeciente. Gritó a los demás estudiantes que retrocedieran, pero antes de que el proyectil de fuego pudiera hacer contacto, simplemente se desvaneció en el aire. Leon miró, desconcertado, dándose cuenta de que el hechizo había sido disipado en pleno vuelo. Al otro lado de la sala, Ayrton se quedó helado de incredulidad. Desde un balcón superior, una voz cortante rompió el silencio. Quentin Valls, el prefecto del dormitorio, se dirigió directamente a Ayrton. Declaró que los comentarios discriminatorios y las peleas personales estaban estrictamente prohibidos en el campus, advirtiendo al de primer año que, aunque pasaría por alto el incidente esta vez, debía tener más cuidado en el futuro. Luego se dirigió a todos los nuevos estudiantes, anunciando que las clases comenzarían al día siguiente y que era hora de concluir la fiesta. Mientras los estudiantes comenzaban a dispersarse, Mark se volvió hacia Leon con una risa, comentando que ciertamente conocía a gente extraña. Leon no pudo más que estar de acuerdo mientras Mark sugería que volvieran a su habitación. Quentin Valls miró a Leon con ojo crítico, comentando que la magia defensiva suele ser una materia de segundo año. Elogió el lanzamiento de Leon, destacando su impecable velocidad, forma y poder. Cuando Quentin le preguntó si había aprendido ese hechizo por sí mismo, Leon simplemente confirmó que así era. Mientras caminaban juntos, Quentin expresó su confianza en que a Leon le iría bien en la academia. Mark, que caminaba a su lado, intervino, mencionando que había oído que la clase del día siguiente sería una sesión de práctica de bolas de fuego. El prefecto se despidió de ellos, saludando con la mano por encima del hombro mientras se alejaba. Añadió que estaba deseando ver los resultados de la sesión de práctica. Una vez que el prefecto se fue, Mark le comentó a Leon que ya se estaba volviendo bastante popular. Al notar la expresión distante de su amigo mientras miraba por el pasillo, Mark le llamó la atención, preguntándole si siquiera estaba escuchando. Pero Leon estaba consumido por sus propios pensamientos, con una feroz determinación endureciendo su expresión. Apretó el puño, dándose cuenta de que su viaje por fin estaba comenzando. Sabía que para llegar a la cima de la academia, este comienzo era crucial y, con un voto silencioso, resolvió darlo todo a partir del día siguiente. Al comenzar el día en la academia, ha llegado el momento de que los nuevos estudiantes sean puestos a prueba. En un dormitorio, dos jóvenes se preparan para el día que les espera. Dentro de su habitación compartida, los dos compañeros de cuarto están ocupados con sus propios intereses.
Mark se sienta con las piernas cruzadas en su cama, puliendo una gran espada, mientras Leon está absorto en un libro. Los dos presentan un estudio de contrastes, Leon, con una expresión tranquila y concentrada mientras lee, y Mark, con una sonrisa de confianza en su rostro mientras maneja su espada. Su atención se desvía hacia la espada de Mark, y Leon comenta que la ha cuidado bien. Desde su cama, Mark lo confirma con una ligera sonrisa. Luego explica su conexión con el arma, revelando que su padre era un guardia. Un breve recuerdo aflora de su padre guiando sus pequeñas manos sobre una espada, inculcándole el amor por la esgrima desde una edad temprana, a pesar de que ahora está inscrito en una academia de magia. Leon expresa su admiración, señalando que es increíble entrenar tanto la magia como el cuerpo. Mark asiente con entusiasmo, flexionando los músculos y declarando que tener buena resistencia siempre es una ventaja, sobre todo en una pelea. Con la curiosidad picada, Mark pregunta qué está leyendo Leon. Leon le explica que es un libro titulado La diferencia entre magia y marcas. Menciona que no sabía que marca también podía significar un sello mágico y, al encontrarlo interesante, compró el libro de camino a la capital. Parece impresionado por la naturaleza académica de Leon, declarándose a sí mismo más de tipo físico. Mark elogia la inteligencia de Leon y le ofrece prestarle el libro, pero Leon admite tímidamente que no es muy aficionado a la lectura. A medida que su conversación termina, la noche cae sobre el dormitorio. Uno de ellos le desea buenas noches al otro y las luces se apagan. Al día siguiente, los estudiantes de Ains se reúnen en el campo de entrenamiento. Su instructor, Grant, anuncia que es hora de comenzar su práctica de magia, empezando con práctica de tiro al blanco. Comenzó la lección, señalando un muñeco de práctica distante. El objetivo, explicó, sería la marca situada a 25 metros de distancia. Mientras hablaba, una esfera de llamas turbulentas se materializó en la palma de su mano. Esto, declaró, era una bola de fuego, el hechizo que usarían para la evaluación. Los estudiantes escuchaban con atención. Mark aclaró al grupo que, si bien acertar el objetivo era importante, su magia también sería evaluada desde varios otros ángulos, incluyendo su poder y velocidad. Él continuó, levantando el pulgar con confianza. El objetivo, les aseguró, no se rompería con solo 1 o 2 golpes, así que no debían contenerse. Extender su alcance efectivo a 25 metros haría que su magia de ataque fuera mucho más versátil en diferentes situaciones. El instructor entonces estableció la regla final: cuando se llamara el nombre de un estudiante, debía entrar en el círculo designado en el suelo. Al recibir la señal, debía lanzar su bola de fuego. Con las reglas establecidas, Grant gritó el primer nombre, Mark. Sorprendido, Mark se dio cuenta con una sacudida de ansiedad que ser el primero era realmente estresante. Aún así, resolvió que no tenía más opción que intentarlo y avanzó con decisión. Tomó su posición y, con un gruñido seco, lanzó su mano hacia adelante. Una bola de llama oscura brotó de su palma, acelerando hacia el objetivo distante. El hechizo golpeó el anillo exterior del objetivo, dejando una marca de quemadura. Grant elogió a Mark por su velocidad y Leon añadió su propio aliento. Mark, rascándose la nuca, les dio las gracias, admitiendo que había fallado por poco. Grant instó a la clase a seguir adelante. Él y Leon observaron más de cerca el objetivo, que apenas estaba chamuscado. Leon reflexionó que el objetivo era muy resistente, cuestionando si una bola de fuego estándar sería suficiente para ser considerada efectiva contra él. Grant llamó entonces al siguiente participante, Heathcliff Dawn. Los ojos de Leon se abrieron con reconocimiento, era el segundo príncipe. Heath se ató tranquilamente su largo cabello y respondió a la llamada con un simple sí. Mientras caminaba hacia el círculo, Quentin Walls observaba con emoción, comentando que el príncipe era el siguiente. A su lado, Leon observaba pensativo, preguntándose si las habilidades mágicas del noble serían tan impresionantes como su reputación. Él da un paso al frente, con expresión concentrada, mientras extiende las manos. Un complejo y brillante glifo se materializa en el aire ante él. Dao glifo, una enorme y crepitante esfera de llamas oscuras estalla, lanzándose hacia los lejanos objetivos. La pura fuerza del hechizo envía una ola de calor por todo el campo de entrenamiento, haciendo que los estudiantes que observan se estremezcan y se cubran el rostro. A pesar del impresionante espectáculo, el objetivo solo está ligeramente chamuscado. Mientras Grant llama a Leon Harfelia para su turno, Mark le da ánimos, diciéndole que no se estrese demasiado y que simplemente lo haga lo mejor que pueda. Leon le agradece en voz baja. Él respira lenta y profundamente, con una expresión tranquila e indescifrable mientras se prepara para su turno. Entonces, con un simple gesto, apunta con un solo dedo hacia adelante. Un pequeño vórtice de energía oscura se forma inmediatamente en la punta, captando la atención de Grant. Los otros estudiantes sienten el cambio en la energía. Murmuran entre ellos, sintiendo un poder intenso que emana del pequeño hechizo y preguntándose si están a punto de presenciar algo increíble. Pero al lanzar el hechizo, solo una diminuta mota de energía sale disparada hacia adelante con un leve sonido. Quentin estalla en carcajadas de inmediato, señalando y declarando que fue un fracaso patético. Incluso Heath parece sorprendido, observando que no fue una bola de fuego en absoluto. Sin embargo, el diminuto proyectil no fue un fracaso. Era una bola de fuego del tamaño de un caramelo, lanzada más rápido y con más poder concentrado que cualquier hechizo anterior. Impacta el objetivo de lleno, golpeando el centro exacto con una precisión perfecta. Aunque su demostración dejó atónitos a la mayoría, para Quentin Walls fue una humillación insoportable. El pensamiento resonaba en su mente, un simple plebeyo lo estaba superando. Su resentimiento latente se desbordó. Apretó el puño, murmurando una maldición mientras escupía el nombre que ahora lo atormentaba, Leon Harfelia. Esta incredulidad era compartida por otros.
Grant, el instructor, observaba con calma mientras otro estudiante protestaba en voz alta por los resultados. El estudiante argumentaba que Hartfilia había fracasado claramente y que la magia del príncipe era la más asombrosa, preguntando si el instructor estaba confundiendo a los dos. En medio del alboroto, Mark corrió al lado de Leon, lleno de emoción. Exclamó que conseguir el primer lugar era increíble y, notando el comportamiento usualmente relajado de Leon, exigió saber cómo lo hizo. Otro estudiante intervino, también exigiendo una explicación. Más tarde, sentados juntos afuera, Leon comenzó a explicarle su metodología a Mark. Compartió que su enfoque era hacer su magia de ataque más práctica, revelando su creencia de que los efectos de la magia pueden cambiar drásticamente dependiendo de la imaginación del usuario. Mark admitió que solo entendió la mitad de la compleja teoría, pero aún así estaba impresionado de que eso llevara a Leon a ser calificado por encima del príncipe. Luego preguntó dónde había aprendido todo eso. Leon hizo una pausa, con una sonrisa irónica en los labios mientras respondía que no estaba seguro de que Mark le creyera. Comenzó a explicar, describiendo un sueño recurrente que ha tenido todas las noches desde que era un niño pequeño, un sueño en el que deambula por una vasta y misteriosa mansión acompañado de un gatito negro. Explicó que la mansión de su sueño estaba llena de innumerables libros sobre magia. Cada noche, estudiaba y ponía a prueba lo que aprendía hasta que se quedaba sin maná. Aunque todavía no sabe dónde está esa mansión, confesó sentir una extraña nostalgia por el gatito. Concluyó preguntando si todo sonaba increíble. Sin dudarlo un instante, Mark declaró enfáticamente, de ninguna manera, te creo. Pensó que adquirir habilidades a través de un sueño era realmente genial. Leon se mostró visiblemente conmovido por la confianza inquebrantable de su amigo. Admitió que nunca se lo había contado a nadie antes y que estaba genuinamente contento de que Mark le creyera, mientras una pequeña sonrisa de alivio adornaba su rostro. Mientras él y Mark estaban juntos, su conversación fue interrumpida por otro estudiante. El recién llegado, Darren Rose, comentó que sentía curiosidad por la espada de Mark antes de dirigir toda su atención a Leon. Se burló, dirigiéndose a Leon despectivamente por el color de su pelo y acusándolo de ser demasiado engreído. Con un gesto de llamada, Darren declaró su intención de enseñarle a Leon cuál es su lugar. Con una sonrisa condescendiente, se inclinó, preguntando burlonamente si Leon estaba asustado. Leon le sostuvo la mirada sin decir palabra, con una expresión indescifrable. Cuando Darren comenzó a llevárselo, Leon miró hacia atrás a su amigo. Con calma le dijo a Mark que regresara al aula sin él, asegurándole que terminaría esto rápidamente. La instrucción dejó a Mark atónito, tartamudeando en señal de protesta mientras su amigo caminaba hacia la confrontación. Desorientado, Leon mira el denso y desconocido follaje a su alrededor y le pregunta a su guía, Quentin Walls, ¿dónde está? Quentin lo saca del bosque y lo lleva a una gran estructura con columnas. Un letrero sobre la enorme entrada dice claramente, la arena. Adentro, el espacio se abre a un vasto anfiteatro vacío. Quentin explica que esta es la arena que se usa para las clases y, más importante, para los duelos entre magos. Apunta con un dedo autoritario a Leon, dándole instrucciones de pararse sobre la línea blanca que cruza el suelo. Añade que, si es un duelo oficial, no contará como una pelea privada. Mientras Quentin se da la vuelta para tomar su propia posición, Leon lo mira conmocionado. Quentin menciona casualmente que para un duelo oficial necesitarán un testigo. Justo entonces, interrumpe una nueva voz. Heathcliff Duen aparece con una sonrisa confiada, disculpándose con Hartfilia y ofreciéndose a servir como testigo él mismo. Leon observa a Quentin alejarse, mientras las piezas encajan en su lugar. Se da cuenta con una sombría certeza de que Heathcliff debe haber estado detrás de este duelo desde el principio. Heathcliff se dirige a ambos estudiantes, confirmando que están en sus respectivas líneas blancas. Luego, establece las reglas, deben lanzarse magia el uno al otro, y el duelo termina cuando uno de ellos diga me rindo. Su expresión se endurece mientras se prepara para oficiar. Anuncia que, como testigo, dirá comiencen para iniciar el duelo. Pero antes de que la palabra pueda salir de sus labios, un torrente de energía oscura brota de Quentin. La fuerza de la explosión impacta a Leon, lanzándolo hacia atrás. Grita, atónito por el descarado ataque sorpresa. Él se tambalea, con el rostro magullado y los ojos abiertos con incredulidad. Quentin se yergue sobre él, una figura sombría y amenazante, burlándose por no haber oído el inicio del duelo. Desprecia a los espectadores, llamándolos patéticos tontos. Mientras Quentin se alza triunfante, sus pensamientos se desvían a una conversación anterior con Leon. Sabía que había discriminación de clase en la academia y estaba preparado para las críticas. Sin embargo, descubrió que la realeza y los nobles eran aún más arrogantes y ridículos de lo esperado, gente que se emociona con ataque sorpresa. Aprieta los puños, dándose cuenta de que fue estúpido haber intentado ser considerado con ellos. Antes de que Quentin pueda aprovechar su ventaja, una inmensa presión emana de la posición de Leon. La fuerza es tan intensa que tanto Quentin como Heathcliff gritan, agarrándose la cabeza en agonía mientras el aire mismo parece vibrar a su alrededor. Quentin, recuperándose del asalto inesperado, mira a Leon con pura furia. Gruñe que tiene agallas, pero su amenaza se ve interrumpida por lo que ve a continuación. La fuente de la presión se revela. Un colosal dragón de múltiples cabezas, formado por energía etérea y crepitante, se materializa alrededor de Leon. Quentin mira, completamente estupefacto, incapaz de comprender el espectáculo, mientras que Heathcliff está igualmente atónito por la magnitud de la magia que se está desatando. Mientras la forma monstruosa se cierne, la mente de Heathcliff retrocede a sus propias ambiciones. Como segundo príncipe del reino, albergaba un firme sentido del orgullo.
Había ingresado a la academia con las mejores calificaciones en el examen de ingreso y esperaba plenamente alcanzar las notas más altas también en las pruebas de lanzamiento de hechizos. Sin embargo, esa expectativa fue destrozada. Un mero plebeyo, Leon Hartfelia, lo había superado. Para un miembro de la familia real, esta era una verdad insoportable y humillante. El recuerdo agudiza la realidad presente. Heathcliff contempla el poder abrumador que irradia de Leon, con las formas dracónicas arremolinándose a su alrededor. Se ve obligado a enfrentar la verdad que había intentado negar. La brecha en sus habilidades era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Su revelación se ve reflejada en el terror puro de Quentin. Arrastrándose hacia atrás por el suelo, Quentin señala con un dedo tembloroso el espectáculo, con la compostura completamente destrozada. Grita que Leon es un demonio mientras su propia túnica se empapa, un testimonio de su miedo. La energía demoníaca se desata, llenando la arena con un cegador y caótico torbellino de poder. Tras la abrumadora demostración de poder, Quentin Walls, con una mano en el pecho, declara que el enfrentamiento no fue una pelea privada, sino un duelo oficial en nombre de Heathcliff Dawn. A pesar de su declaración, nadie había sufrido heridas. Leon sabía que el dragón de fuego que había desatado era simplemente un hechizo de intimidación desmesurado, sin el poder de herir realmente a nadie. Aún así, confiaba en que había sido suficiente para demostrar su fuerza tanto a Darren como a Heathcliff. Mientras los espectadores permanecían en un silencio atónito, Quentin luchaba con sus propios pensamientos. Sintió el impulso de gritar, humillado por su derrota a manos de un plebeyo. Sin embargo, como miembro de la realeza, resolvió asumir toda la responsabilidad por la situación que había creado. Su resolución fue puesta a prueba de inmediato cuando Grant se acercó, dirigiéndose directamente a Heathcliff. Grant le recordó que, si bien el duelo es sagrado para los magos, a los de primer año aún no se les permite participar en ellos. Quentin interrumpió rápidamente, exigiendo que Grant lo castigara a él en su lugar, ya que era el testigo oficial. Sin embargo, Heathcliff señaló con calma que castigar a un estudiante de la realeza tan pronto después de la inscripción podría ser excesivo, un comentario que sorprendió visiblemente a Quentin. Luego se volvió hacia los demás, aclarando que el evento no había sido un duelo en absoluto. Explicó que simplemente había querido un público para presenciar la nueva magia que había aprendido. La aguda mirada de Grant se desvió hacia Leon. Dirigiéndose a él por su apellido, Hartfelia, exigió saber si las palabras de Heathcliff eran ciertas. Con la mirada baja, Leon afirmó en voz baja que lo era. Esta confirmación enfureció a Heathcliff, quien se encaró con Leon, exigiendo saber a qué se refería. Gritó que nunca pidió protección, declarando que para él, el enfrentamiento ni siquiera había sido una pelea real. Leon se dio la vuelta, murmurando que había cosas más importantes que considerar. Se enfrentó a ambos, con voz baja y firme. Declaró que estaba en la academia por una razón específica. Y aunque eran libres de menospreciar a los plebeyos si así lo deseaban, les lanzó una clara advertencia: si alguna vez se interponían de nuevo en su camino, no se contendría. La intensidad en sus ojos no dejaba lugar a dudas sobre la sinceridad de su amenaza. Heathcliff temblaba de furia contenida, pero Quentin le puso una mano en el hombro para detenerlo, instándole a dejarlo pasar. Le advirtió que involucrarse más con Leon era un error. Mientras Leon se daba la vuelta y se alejaba por el pasillo, Quentin se despidió en voz baja. Unos días después, durante un descanso, se le acerca a su amigo Mark, quien anuncia emocionado que se han publicado los resultados del examen. Mark lo felicita por un buen trabajo, mientras otros estudiantes celebran a Heathcliff por quedar en primer lugar de la clase. Una lista cercana muestra las clasificaciones: Leon Hartfelia en el 11º puesto, seguido por Luis Namatoria en el 12º y Heathcliff Dawn en el 13º. Al girarse, choca sin querer con otro estudiante. Ambos ofrecen rápidas disculpas por la colisión. Mark le pasa un brazo por los hombros, diciéndole que deje de preocuparse. Le explica que la noticia del duelo se ha extendido por todo el curso, dejándolos a los dos completamente aislados. Cerca de allí, Quentin y su compañera son acosados por otros estudiantes, que se refieren amenazadoramente a la asociación de Quentin con él, Falael del demonio blanco, y les dicen que se larguen. Él suspira, diciéndole a Mark que todo es culpa suya, pero Mark resta importancia a sus preocupaciones. Mientras comen, una pequeña criatura parecida a un conejo con uniforme observa que Leon no parece molesto, y señala que es más fácil ahora que los arrogantes estudiantes nobles los evitan. Mark se sorprende de repente y le pregunta a Leon con incredulidad si de verdad no conoce a Falael. Le pregunta si es del campo, ya que el nombre es conocido en todo el país. Leon, perplejo, le pide a Mark que le explique quién es Falael. Se cuenta la historia de Falael, el demonio de pelo blanco, quien, según la leyenda, fue el primero en crear la magia y transmitirla a los humanos. Pero cuando la gente empezó a usar la magia para el mal, Falael consumió la aldea entera en la que habitaban. Este cuento se convirtió en una advertencia común para los niños, tanto nobles como plebeyos: si haces cosas malas, Falael vendrá y te tragará. Mark concluye que Falael era esencialmente un monstruo. Al ver la expresión pensativa de Leon, añade rápidamente que no debe preocuparse, ya que es solo un mito. Luego lo reconsidera, sugiriendo que, en cierto modo, Falael fue un héroe de la justicia por acabar con los magos malvados. Su pensamiento se ve interrumpido cuando una estudiante pasa junto a ellos en el pasillo. Mark la reconoce al instante: Louise Nemetoria. Se inclina para susurrarle a Leon, comentando que, aunque es guapa, tiene un aura inaccesible. La criatura parecida a un conejo se burla de Mark por su gusto en chicas, lo que él niega rápidamente.
Leon recuerda en silencio que Louise quedó en segundo lugar en la prueba de lanzamiento de hechizos. Reflexiona que ella es de una familia noble menor y fue ubicada en la tercera clase, suponiendo que su reputación de difícil de abordar es solo una opinión general. Mientras se aleja, Louise mira hacia atrás, sus ojos se encuentran con los de él. Queda impactado por su mirada intensa, una sensación familiar lo invade. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que Louise lo había estado mirando fijamente últimamente. Con una expresión nerviosa, se preguntó si solo lo estaba imaginando, incapaz de encontrar una sola razón para su atención. Mientras la observaba, Quentin Walls notó que su mirada era diferente. A diferencia de las miradas despectivas de Heathcliff o Darren, ella no parecía estar mirándolos por encima del hombro. Frustrado por su incapacidad para resolverlo, Leon se sacudió el pensamiento de la cabeza. Su atención volvió bruscamente al presente al darse cuenta con una sacudida de emoción de que su próxima clase estaba a punto de comenzar, la misma que había estado esperando. Su instructor, Grant, se paró frente al aula y se dirigió a los nuevos estudiantes. Reconociendo que ya se habían acostumbrado a la vida en la academia, les presentó un desafío. Su tarea era aprender el hechizo de vuelo. Explicó la ley, detallando que la magia de vuelo suele estar restringida en todo el país para prevenir accidentes. Sin embargo, se concede una exención especial a todos los estudiantes que han cumplido 15 años y se han inscrito en la Academia de Magia. La revelación inundó a Leon, su expresión una mezcla de sorpresa y euforia. Grant confirmó su nuevo privilegio, declarando que todos ellos estaban ahora autorizados a volar, y estableció una fecha límite. Habría un examen ese fin de semana. Con un último buena suerte, Grant concluyó la lección y se marchó. Mark, ya rebosante de energía, instó a Leon a ir directamente al patio para empezar a practicar. Leon aceptó de inmediato, pero una pizca de aprensión atenuó su entusiasmo. Algo en el tono de su profesor sugería que el desafío no sería nada sencillo. Mientras Leon y Mark corren por los terrenos de la academia, Louise Nemetoria los observa, notando que los ojos de Leon siempre brillan cuando se trata de magia. Concluye que realmente debe amarla. Mark le insiste a su amigo que se apure, y Leon, con una sonrisa confiada, asiente de inmediato. Se detiene abruptamente y le declara a un cercano Quentin Walls que por fin puede usar la magia de vuelo que siempre ha admirado. Admitiendo que ya lo ha intentado y ha fracasado antes, Leon cierra los ojos y se concentra, imaginándose a sí mismo flotando sin esfuerzo en el aire. Un remolino de energía mágica se acumula a sus pies y se eleva del suelo. Le grita eufórico a Mark que está flotando, que lo ha logrado. Mark lo mira asombrado, respondiendo a gritos que es increíble que lo haya conseguido en un solo intento. Su triunfo es efímero, ya que pierde el equilibrio y cae hacia atrás. Antes de que pueda golpear el suelo, Mark se abalanza y lo atrapa. Le pregunta si está herido, pero Leon, recuperándose con un guiño, le asegura a su amigo que está bien. Sin inmutarse, se levanta, ansioso por intentarlo de nuevo. Sin embargo, Mark lo agarra, gritándole que espere y que primero aprenda de su error. Haciendo caso a su propio consejo, Mark decide intentar el hechizo él mismo, pero más cerca del suelo. Le resulta sorprendentemente fácil, elevándose en el aire con un tambaleo antes de estabilizarse. Comprende el principio básico. Se vuelve hacia Leon, señalando una distinción crítica. Lo que están haciendo no es un verdadero vuelo, es mera levitación. Leon le responde a gritos, totalmente de acuerdo. Cerca de allí, Quentin Walls observa que simplemente flotar es bastante sencillo. A su alrededor, otros estudiantes también están atascados en la misma etapa, algunos luchando por mantenerse erguidos. Louise confirma esta observación, señalando que todos los demás parecen tener el mismo problema. El grupo considera este obstáculo compartido. Leon razona que deben estar pasando por alto algo fundamental. Mark especula si la clave es el equilibrio o el control mental. Mientras reflexionan, Leon tiene una revelación y se da cuenta de que hay alguien a quien pueden pedirle ayuda. Y así, siguiendo esta idea, Leon y Mark se presentan ante una figura alta y de aspecto severo con los brazos cruzados. Juntos, inclinan la cabeza y solicitan formalmente, por favor, enséñenos. Él y Mark escucharon mientras el estudiante de último año, Quentin, respondía a su súplica. Con un guiño cómplice, Quentin explicó que, si bien el consejo directo sobre la magia de vuelo estaba prohibido, seguía siendo importante que los novatos confiaran en sus superiores. Les aseguró que entendía exactamente lo que necesitaban, dejando a los dos de primer año atónitos y en silencio. Luego se estiró, comentando el clima perfecto para volar. Sin embargo, rápidamente frustró sus esperanzas, declarando que tenía una reunión de líderes de dormitorio a la que asistir y que tendrían que esforzarse por su cuenta. Con un último grito de aliento para que siguieran intentándolo, se lanzó al aire, alejándose volando con una gracia natural que los dejó atrás. Mientras Quentin desaparecía, Mark levantó las manos con frustración, quejándose de que no habían sacado nada del encuentro. Leon, sin embargo, no estuvo de acuerdo, afirmando con calma su creencia de que su superior, a su manera, les había dado una pista. Explicó con más detalle, preguntándole a Mark si había notado la diferencia. Quentin no se había limitado a flotar, había despegado desde una posición estática. Leon lo describió no como la suave levitación que ellos habían logrado, sino como un lanzamiento potente, como una flecha disparada hacia el cielo. Sus ojos se iluminaron de emoción al darse cuenta de que Quentin les había demostrado la técnica intencionadamente. Instó a Mark a que se diera prisa para poder intentarlo de inmediato, y su amigo aceptó de buen grado mientras echaban a correr. Al encontrar un patio abierto, trazó rápidamente su plan de vuelo. Primero, volaría directamente hacia un árbol cercano, luego giraría a la izquierda y volvería en círculo a su punto de partida. Salió disparado hacia adelante, una ráfaga de velocidad lo llevó por el aire.
Con un grito triunfante, llamó a Mark, exclamando que estaba volando. El triunfo de Mark se convirtió en pánico al ver a su amigo precipitarse hacia el obstáculo. Le gritó a Leon que mirara hacia adelante, mientras Leon, dándose cuenta de su aprieto, pensaba desesperadamente en girar. Un momento después, Mark estaba solo, con una expresión de suficiencia, casi de arrogancia, en su rostro. Juntó las manos en un aplauso lento y sarcástico, dirigiéndose a su amigo invisible y probablemente estrellado. Le grita a la figura arrugada de Leon, exigiendo saber cómo alguien tan listo pudo terminar en una posición tan peligrosa. Quejándose desde el suelo, Leon insiste en que no es su culpa, protestando que simplemente no puede cambiar la dirección de su cuerpo. Insta a su amigo a que lo intente, jurando que uno solo puede volar en línea recta. Descartando la afirmación con una burla, replica que girar no debería ser tan difícil. Con un resoplido decidido, se lanza al aire, gritando el encantamiento para volar. Su confianza resulta ser infundada, ya que pierde el equilibrio de inmediato, girando torpemente antes de estrellarse contra un árbol. Al ver el resultado, Leon admite que su amigo podría tener razón sobre poder ir en línea recta, pero sugiere que lo piensen más, postulando que deben estar pasando por alto algo más allá del simple control e imaginación. Más tarde, durante la clase de la tarde, su instructor, Grant, expone el ejercicio del día. Los estudiantes deben formar grupos de 4 y competir por el control de una esfera flotante usando solo magia, con el objetivo de mejorar su control individual. Leon suelta un gran bostezo, sintiéndose somnoliento después de usar tanta magia durante el descanso del almuerzo. Se alegra de que la clase de la tarde se centre en el control mágico simple. Un estudiante a su lado lo mira con admiración, diciéndole que es increíble. Cerca de allí, otro estudiante llamado Old McDonagall se concentra ferozmente. Declara que, aunque lo está dando todo, parece que no puede conseguir la esfera. Recuerda haber quedado en quinto lugar en la prueba de ensayo y tener confianza en su control mágico, pero admite que superar al príncipe está en otro nivel. La chica, Nina Lane, continúa elogiando a Leon, diciendo que está asombrada. Siente que con su propio poder mágico y control, no hay forma de que pueda quitarle la esfera. Leon le da las gracias, sonriendo mientras dice que la magia es lo único en lo que es bueno. Se hace una observación sobre ellos dos. Onkor y Nina son estudiantes nobles, son conocidos por ser amigables con los plebeyos y se les considera entre los nobles más moderados. Leon le confirma a un compañero de clase fuera de vista que él y Mark, en efecto, han dominado el vuelo. La conversación luego se desvía hacia Nina, y el compañero señala que ella aprobó el examen de ingreso incluso antes que Mark y Leon. En ese momento, Oud y Nina se les acercan. Oud anuncia que estaban a punto de preguntar lo mismo, mientras Nina pregunta tímidamente si estaría bien practicar juntos. Mark reacciona con un visible gruñido de frustración, mientras la energía mágica crepita en sus manos. A pesar de la evidente molestia de su amigo, la sesión de práctica comienza después de la escuela. Oud toma la iniciativa, preguntando cuánto han progresado Leon y Nina con la magia de vuelo. Nina explica que pueden flotar y volar en línea recta, pero no moverse libremente una vez en el aire. Mark confirma que él y Leon están estancados exactamente en el mismo punto, lo que lleva a Oud a suponer que su problema compartido es más complejo que una simple cuestión de control. Después de pasar un tiempo considerable practicando sin éxito, el grupo coincide en que algo les falta y deciden volver a intentarlo mañana. Más tarde esa noche, en su habitación, Mark exclama de repente que no puede más, que tiene demasiada hambre para concentrarse. Leon, levantando la vista de su escritorio, le recuerda que cenó 4 raciones, y añade que usar el cerebro consume mucha energía. Él declara triunfante que precisamente por eso guardó algo de comida de la tienda de la escuela. Rebuscando en su cajón, saca un bocadillo, proclamando que incluso eso es suficiente para llenar el vacío. Leon lo observa desde su cama, incrédulo, preguntándole cómo es posible que le quepa toda esa comida. Con una amplia sonrisa, Mark declara lo obvio: cuando tiene hambre, vuelve a comer. Entonces se da cuenta de que ya es hora de apagar las luces. Le desea buenas noches a Mark y apaga la luz, sumiendo la habitación en la oscuridad. Mientras yace en la cama, su mente se remonta al primer sueño que tuvo. Recuerda una masa retorcida de magia negra que se fusionó y tomó la forma de un gato. De niño, le dio un nombre a esta criatura, Mozo. Esta criatura era un compañero que solo podía encontrar dentro de sus sueños. Sostenía al pequeño ser mágico cerca de él, atesorándolo como su precioso amigo. Entonces se da cuenta de algo: la razón por la que puede usar la magia también ahora es gracias a toda la práctica que hizo con Mozo. Mientras la criatura felina le da golpecitos juguetones en la cara, se pregunta en voz alta por qué está tan animado hoy. Su pregunta es respondida de una manera sorprendente cuando Mozo se multiplica de repente, llenando el espacio a su alrededor con idénticos gatos negros con capa. Leon mira, desconcertado, mientras el mozo original se sienta en una pila de libros, devolviéndole la mirada con una curiosa inclinación de cabeza. Tuvo una revelación repentina. Un recuerdo de la lógica simple de Mark, que cuando uno tiene hambre, simplemente vuelve a comer, cruzó por su mente. Al mirar a la pequeña criatura mágica, Leon comprendió. Los elogió a ambos como genios y le dio las gracias a Mozo, mientras un nuevo plan se consolidaba. A la mañana siguiente, el grupo de 4 estudiantes se reunió afuera. Oud inició la conversación, preguntando cómo les había ido a todos en su noche de reflexión. Las respuestas fueron desalentadoras. Nina se disculpó, admitiendo que no se le ocurrió ninguna idea útil. Oud confesó que, a pesar de haberse quedado despierto hasta tarde, no se le había ocurrido nada.
Mark, echándose hacia atrás con un bostezo, se quejó de que él tampoco había encontrado ni una sola pista. Mientras lamentaban su falta de progreso, Leon dio un paso al frente con una sonrisa de confianza. Anunció que, de hecho, se le había ocurrido algo nuevo e instó a todos a que miraran. Comenzó su demostración lanzando un hechizo de levitación. Luego, con un segundo encantamiento para ascender, empezó a elevarse firmemente en el aire, dejando a sus compañeros observando desde abajo con asombro. Una vez en el aire, se lanzó hacia adelante con una sonrisa, surcando el cielo mientras sus amigos lo miraban desde el suelo. Redujo la velocidad hasta detenerse, flotando sin esfuerzo en el lugar mientras Mark observaba desde abajo, con la boca abierta. Al aterrizar suavemente, fue recibido por un coro de asombro. Mark gritó que era increíble, mientras que Nina solo podía repetir que realmente estaba volando. Él guiñó un ojo, explicando su simple principio: cuando te da hambre, simplemente vuelves a comer. Oud elogió su ingenio, admitiendo que él había fallado sin importar cuántas veces lo intentó. Nina, todavía desconcertada, preguntó cómo lo estaba logrando. Su confusión dio paso de repente a la comprensión. Mark señaló, exclamando que por fin lo entendía. La lógica simple, pero brillante, detrás del éxito de Leon había quedado clara para todos. Él señala, con una expresión de súbita comprensión en su rostro. Explica que parece que finalmente ha entendido lo que Leon quería decir con magia en capas. Esto significaba que, aunque todos habían asumido que volar era un único y complejo hechizo, en realidad estaba compuesto por múltiples hechizos que funcionaban juntos en secuencia, un hechizo para despegar, otro para girar, otros para arquearse en el aire y, finalmente, uno para aterrizar. Con esta nueva comprensión, los otros estudiantes declaran con entusiasmo su intención de intentar encadenar hechizos. Mark proclama que una vez que se entiende el mecanismo, la prueba es sencilla. Ese mismo día, él, Leon, Quinten y Oud dominan el vuelo. Su instructor, Grant, reúne a la clase y anuncia que desde ese momento hasta el fin de semana, la prueba de vuelo comenzaría oficialmente. A medida que avanzaba la prueba, quedó claro que los otros estudiantes también eran excepcionalmente hábiles. Darren Roas y Heathcliff Dunn surcaron el aire, aprobando con facilidad. Su éxito fue seguido por el resto de los estudiantes, hasta que Grant aplaudió, radiante. Anunció que había pasado un tiempo desde que una clase entera había aprobado, felicitando a los 20 estudiantes de la clase Ames por su excelente desempeño. Con la prueba concluida con éxito, Mark y Leon chocan los puños en señal de celebración. Grant les pide que regresen al aula, declarando que un nuevo desafío les espera a todos. De vuelta en el aula, Grant distribuye folletos para su próxima tarea. Leon toma uno de los papeles mientras flota hasta su escritorio, sus ojos escaneando el texto. Luego se dirige a la clase desde su atril, explicando que deben haberse dado cuenta con la tarea de vuelo que para dominar verdaderamente la magia, necesitan la habilidad de refinar la precisión de cada hechizo y aplicarlo con flexibilidad. Continúa, enfatizando que la verdadera habilidad es ser capaz de demostrar esa destreza refinada en cualquier situación. Mark escucha atentamente desde su asiento. Para ello, Old McGonagall lee el folleto, dándose cuenta de que el próximo entrenamiento de campo externo es, en resumen, una forma de medir su verdadera habilidad. Mark grita sorprendido, comprendiendo ahora que se trata de una prueba sin previo aviso. La voz de Grant retumba por el campo de entrenamiento, su sonrisa amplia e intensa. Advierte a los estudiantes que nunca bajen la guardia, instándolos a abordar diligentemente sus tareas y lecciones diarias. Con una orden final y enfática, les dice que se preparen para el entrenamiento que se avecina. El anuncio provoca una conmoción en la clase. El rostro de Leon se sonroja, sus ojos se abren con una mezcla de pánico y euforia, mientras que Heath permanece perfectamente sereno, ofreciendo un guiño sutil y confiado. Un aviso publicado en la academia anuncia el primer entrenamiento de magia real en el campo, desatando la emoción entre los estudiantes de primer año, incluidos Mark y Leon. El documento enumera las posibles actividades, desde la simple recolección de hierbas hasta la tarea más peligrosa de subyugar bestias mágicas. Las posibilidades abruman a Nina, que se pregunta en voz alta qué debería hacer. Confiesa su debilidad en la magia ofensiva y su miedo a salir herida, pero Leon la tranquiliza rápidamente, diciéndole que todo estará bien. Mientras ella se preocupa de que el entrenamiento probablemente sea solo recolección de hierbas, Quentin Walls, un estudiante de último año, aparece de repente. Pasa sus brazos alrededor de Mark y Leon con una amplia sonrisa, saludando alegremente a sus compañeros más jóvenes. Menciona el hecho de que a los estudiantes se les permite llevar sus propias herramientas para el entrenamiento. Aprovechando la oportunidad, les dice que quiere ir a la ciudad en su próximo día libre para encontrar objetos útiles. Se ofrece con entusiasmo a mostrarles una gran tienda cercana que frecuenta, presumiendo de las cosas increíbles que venden. Explica que, a diferencia de los de tercer año, cuyos horarios son impredecibles, los de primer año tienen sus días libres programados con antelación. Con eso, el grupo se dirige a la ciudad. Al notar la persistente aprensión de Nina, Quinten le ofrece más palabras de consuelo. Le asegura que el entrenamiento de campo se lleva a cabo bajo estricta seguridad y que si surge algún peligro real, los profesores serán los primeros en encargarse. Con un ademán, señala un edificio grande y ornamentado con impresionantes puertas dobles, anunciando con orgullo que han llegado a su tienda recomendada. Su declaración, sin embargo, pasa desapercibida para Leon, cuya atención ha sido captada por un escaparate diferente y reluciente. Mientras Leon se asoma por una esquina, hipnotizado, Quinten lo llama, señalando en la dirección opuesta y recordándole que la tienda está por aquí. Luego los conduce no al gran edificio, sino por un callejón oscuro y lleno de telarañas hasta una puerta destartalada. Aquí es, proclama. Los demás lo miran horrorizados.
Mark pregunta si realmente es este lugar, expresando una desesperada esperanza de que sea como su dormitorio, de aspecto descuidado por fuera pero increíble por dentro. Sus esperanzas se desvanecen al mirar dentro. La tienda es igual de ruinosa y caótica por dentro. Mientras sus amigos se quedan paralizados por la incredulidad, Quentin entra con confianza, anunciando que va a saludar al tendero. Con indiferencia, invitó a sus amigos a echar un vistazo a la mercancía. Sus rostros se descompusieron al unísono, Leon se tapó la boca con incredulidad, Nina juntó las manos consternada y Mark se cubrió los ojos como si viera algo terrible. Su consternación aumentó al mirar más de cerca. Quentin señaló que incluso los báculos estaban agrietados e inservibles. Leon notó que los libros estaban cubiertos de polvo, mientras que Mark vio que las botellas de pociones estaban todas fracturadas. Mark se quejó en voz alta de que no había ni un solo artículo decente en toda la tienda. Leon, sin embargo, se quedó pensativo. La situación le pareció extraña, razonando que un lugar recomendado por Quentin tenía que tener algo más. Cuando sus dedos rozaron una botella agrietada, se dio cuenta de algo. Creyó entender, pero de repente una voz áspera rugió, idiota, y su mano fue apartada violentamente del estante de un manotazo. Una mujer imponente con una escoba, que se identificó como Rita, la dueña del salón del demonio, se cernió sobre él. Le advirtió furiosamente que lanzar anulación sobre una poción mágica la convertiría en agua y que estaría pagando los daños por el resto de su vida. Mientras Mark corría a su lado, un atónito Leon solo pudo disculparse. Quentin intervino, llamándola tranquilamente abuela Rita y pidiéndole que fuera indulgente con Leon, ya que al menos se había dado cuenta de la magia. Con un bufido, Rita replicó que todavía le quedaba un largo camino por recorrer mientras agitaba la mano, disipando la ilusión. La fachada ruinosa se disolvió, revelando una tienda de magia prístina y bien surtida. Nina se quedó boquiabierta de asombro, dándose cuenta de que todo había sido una ilusión, un hechizo de proyección que solo alteraba las apariencias. Mark comentó alegremente que, aunque la tienda era vieja, en realidad estaba muy limpia. Leon, frotándose la mano dolorida, adivinó correctamente que todo era parte del plan de Quentin. Quentin simplemente sonrió, confirmando que tenía razón, aunque se opuso al término de sonido siniestro. Ahora que veían el verdadero inventario, el grupo señaló con entusiasmo los increíbles artículos. Quentin explicó que esto era un ensayo, ya que las situaciones engañosas ocurren a menudo durante el entrenamiento de campo. Luego les informó que apenas habían aprobado su prueba, señalando ingredientes de pociones raras y artefactos creados por magos famosos, artículos demasiado preciosos como para siquiera tocarlos. Leon, realmente impresionado, tomó una pequeña botella y le preguntó el precio a Rita. Cuando ella le dijo 200 gil, Quentin protestó de inmediato, calificándolo de robo y exigiendo que se lo vendiera por 150. Rita le respondió bruscamente, diciéndole al mocoso que no se pasara de listo y negándose a rebajar una sola moneda. Estaba considerando el precio de un artículo cuando Quentin le preguntó si planeaba comprar algo. Pero su atención fue capturada de repente por un rostro familiar, una joven de cabello rojizo que también parecía reconocerlo. Su reconocimiento no fue amistoso. Con una expresión furiosa, le apuntó con el dedo, gritándole que no usara su nombre, Luis Namatoria, tan a la ligera, antes de llamarlo cobarde. Él, sin embargo, simplemente sonrió. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada fulminante. Se inclinó hacia adelante, exigiendo saber de qué estaba hablando, insistiendo en que no había hecho nada para merecer tal insulto. Antes de que la confrontación pudiera escalar, otra joven intervino, reprendiendo suavemente a Louise por pelear. Sin inmutarse, Louise declaró que sabía lo que él había hecho, entrecerrando los ojos con convicción. La pacificadora se dirigió a Rita con una sonrisa radiante, presentándose como Lori Heller, una estudiante de segundo año de la Academia de Magia de Ainse. Sus ojos se posaron entonces en Leon, y exclamó al reconocerlo, identificándolo como el famoso Leon Harfelia. Él le dijo irónicamente a Louise que no se molestara con formalidades, reconociendo su reputación como el tramposo del que todos hablaban. Louise entonces reveló la fuente de su ira, relatando un rumor que había escuchado en su dormitorio. Explicó que alguien le dijo que la magia de Leon había fallado durante el examen práctico, y aún así logró una puntuación más alta que la del príncipe, lo cual le pareció extraño. La historia, continuó ella, estaba siendo difundida por Ayrton, un estudiante de la misma tierra natal de Leon. Al parecer, le estaba diciendo a todo el mundo que Leon era un inútil e incluso que había intentado atacarlo en su dormitorio. El rumor se había convertido en una acusación condenatoria, que Leon Harfelia había hecho trampa para asegurar el primer lugar en el examen práctico y ahora estaba silenciando violentamente a cualquiera que se atreviera a cuestionarlo. Habiendo escuchado todo el relato, Lori Heller apoyó la barbilla en su mano con una sonrisa de complicidad. Le preguntó amablemente a Louise por qué no consideraba escuchar la versión de los hechos de Leon. A su lado, Quentin murmuró que ahora entendía la situación. Louise balbuceó que le resultaba difícil de creer. Lottie replicó con calma, preguntando si Louise no lo estaría malinterpretando. Señaló que el estudiante pelirrojo que difundía el rumor solo había escuchado la historia de segunda mano, plantando una semilla de duda en la mente de Louise. Para zanjar el asunto, Mark propone una solución sencilla, que todos salgan para que Leon pueda demostrar sus habilidades y aclarar todo. Aceptando el desafío, Leon da un paso al frente y comienza a lanzar el hechizo. Conjura un pequeño y denso orbe de maná, que luego se multiplica. Louise observa, atónita, cómo los orbes se combinan y su poder se intensifica rápidamente. El hechizo estalla en una bestia monstruosa, parecida a un pájaro, hecha de maná puro y arremolinado. Louise se queda sin aliento, totalmente conmocionada, tambaleándose por la demostración.
No puede comprender un poder tan monstruoso ni el hecho de que su control sobre la magia está en un nivel completamente diferente al suyo. Mientras la construcción de maná se disipa, él se vuelve hacia ellos, preguntando si fue demasiado y admitiendo que se contuvo considerablemente. Mark lo declara asombroso, pero Louise está sin palabras, horrorizada al darse cuenta de que lo que presenció ni siquiera era todo su poder. Leon sonríe, contento de que el malentendido se haya resuelto, y se disculpa por haberse acalorado. Abrumada por la prueba innegable, Louise inclina la cabeza avergonzada, disculpándose sinceramente y admitiendo que estaba equivocada. Ella se deja caer contra un mostrador, sintiéndose completamente desesperanzada. Se lamenta de que su madre siempre le advirtió sobre su tendencia a sacar conclusiones precipitadas. Mientras ella reflexiona, Mark admite que no se daba cuenta de que las relaciones entre nobles y plebeyos eran tan malas, y Leon añade que en realidad quieren llevarse bien. Louise se da cuenta ahora de que no todos los nobles son iguales, pensando en Quinten regateando sin descanso por un descuento. Ella le pide a Leon que la llame simplemente Louise, lo que lo lleva a preguntar por qué un estudiante noble tiene un trabajo de medio tiempo. Con una pequeña sonrisa, Louise explica que su familia es pobre y no tiene dinero, tanto que se burlan de ellos como los nobles más pobres de la región del norte. Ella continúa, relatando cómo juró convertirse en maga para ayudar a sus padres y a su gente tras descubrir su talento. Practicó mucho y tenía confianza, pero al matricularse en la academia, la ubicaron en la clase más baja. Enterarse de que el segundo príncipe estaba en su año hizo que todo pareciera oscuro. Determinada, se esforzó al máximo, con la esperanza de al menos obtener el primer lugar en los exámenes de práctica. Recuerda haber visto las clasificaciones y ver que, aunque había logrado superar al segundo príncipe, seguía en segundo lugar, justo detrás de Leon Harfelia. Terminó su explicación, con los brazos cruzados, mientras confirmaba que quien había quedado en primer lugar era, de hecho, Leon Harfelia. Con una mano en la cara, se disculpó, admitiendo que su equivocado sentido de la justicia se había desbocado. Expresó un alivio genuino de que sus habilidades fueran reconocidas como es debido. Pero entonces, su comportamiento cambió a uno de feroz determinación. Señalándolo directamente, declaró con un guiño y los ojos llorosos que la próxima vez no perdería por nada del mundo. Luego juntó las manos, declarando decididamente que, con el malentendido aclarado, podían dar el caso por cerrado. Volviéndose hacia un sorprendido León, le preguntó qué era lo que había querido de ella en primer lugar. Él tartamudeó en respuesta, recordando su propósito original. El rostro de Louise se iluminó de entusiasmo mientras le presentaba 2 frascos de tinta, explicando que incluso las tintas del mismo color pueden tener efectos ligeramente diferentes. Abrumado por su ayuda, Leon le dio las gracias profusamente. Su proximidad le hizo sonrojar. Ella notó su vacilación y le preguntó si algo andaba mal. Internamente, le sorprendió lo hermosa que era de cerca, una revelación que lo sobresaltó. Rápidamente se recompuso y dijo que se llevaría una de las tintas. De repente, su amigo Mark lo agarró por detrás, gritando su nombre. Mark lo acusó a gritos de estar completamente embobado con Louise, advirtiéndole que ella estaba totalmente fuera de su alcance. Un avergonzado León, con la cara completamente roja, solo pudo gritarle que se callara. Fue entonces arrastrado sin contemplaciones por Mark, quien declaró que era hora de volver. Mientras Quentin Walls y Heathcliff Doan lo seguían, Quinten sugirió que volvieran a visitarla. Mark, todavía forcejeando con un león que se resistía, intervino, diciéndoles a los dos que ya era suficiente charla romántica por un día. Más tarde esa noche, en su habitación compartida, Mark practicaba con un gran pergamino mientras Leon estaba sentado en su escritorio, perdido en sus pensamientos, con una pluma en la mano. Recordó los acontecimientos del día, recordando que, como disculpa, Louise le había prestado un libro. Era un texto detallado sobre el tema de las marcas, que estaba seguro de que sería útil. Por lo que pudo deducir, crear una marca requería la escritura precisa de un hechizo. Mientras practicaba, Mark comentó desde su lado de la habitación que parecía que por fin le estaba cogiendo el truco. Con un suspiro de alivio, Leon se concentró, inscribiendo cuidadosamente los caracteres para un hechizo de levitación en un trozo de papel. Parece que ya le ha cogido el truco a la creación de las inscripciones mágicas, mostrando una marca de papel exitosa. Al ver esto, Mark presenta su espada con entusiasmo, sugiriendo que Leon coloque una marca de control en ella. Argumenta que se siente mucho más cómodo con una espada que con un báculo. La lógica detrás de la petición de Mark era sólida. Leon recordó los principios del libro: la magia mejora cuando se combina con la herramienta adecuada, al igual que las tijeras cortan el papel con más limpieza que las manos. Aunque la mayoría de los magos usaban báculos de madera comunes por su asequibilidad, otros lograban mejores resultados con objetos con los que estaban familiarizados personalmente, como espadas o libros. La marca de control era la clave para hacer viables tales implementos poco convencionales. Con mano firme, inscribió cuidadosamente la marca en la hoja de la espada, anunciando que había terminado. Luego la levantó, examinando su obra con ojo crítico. Mark arrebató la espada, con los ojos brillantes de emoción. Declaró que se veía increíble y se sintió abrumado por el impulso de probarla de inmediato. Leon intervino rápidamente, gritando una advertencia de que era demasiado peligroso blandirla dentro de su habitación. Su emoción, ahora temperada por la cautela, hizo que Mark se sentara, repentinamente nervioso. Decidió que dormiría completamente vestido, con la espada y las botas puestas, recordando el consejo de Quinten de tener cuidado. Leon estuvo de acuerdo, decidiendo mantener su propia túnica cerca. Al llegar la medianoche, los dos amigos se desearon buenas noches.
Los terrenos de la academia quedaron en silencio bajo la luna. Mientras León dormía profundamente, una extraña energía comenzó a acumularse a su alrededor. Sin previo aviso, fue levantado de su cama y arrastrado hacia un arremolinado portal de luz que se desvaneció tan rápido como apareció. Se encontró sentado en un claro del bosque bañado por el sol. El abrupto cambio de escenario lo dejó perplejo. Vaya, murmuró, tratando de comprender su nuevo entorno. Espera, esto es. Su confusión se desvaneció, reemplazada por una mirada de pura y genuina emoción. Realmente empezó, exclamó. El primer entrenamiento de campo mágico de León había comenzado. La pregunta ahora era si podría superarlo a salvo. León se encuentra en un bosque denso y desconocido, un lugar que reconoce como una dimensión creada mágicamente. Se maravilla del poder necesario para construir un espacio así, pero rápidamente se sacude el asombro, centrándose en la tarea que tiene entre manos y preguntándose qué se supone que debe hacer. Mientras está perplejo, una voz alegre lo saluda. Una joven de largo cabello ondulado aparece de repente a su lado, sobresaltándolo. Se presenta como un estudiante de segundo año que lo guiará a través del entrenamiento de campo mágico. Se siente aliviado al ver una cara conocida, reconociéndola como Loti Senpai. Ella confirma que, como es su primer entrenamiento, la tarea es sencilla, debe entregar un ala de mariposa blanca plateada y una raíz de himerilla. Ella continúa su explicación, revelando que su repentina aparición se debió al uso de magia de sigilo. Loti le asegura que los profesores y los estudiantes de segundo año estarán supervisando el entrenamiento usando la misma magia, listos para intervenir si es necesario. El límite de tiempo es de 24 horas, y le informa que puede preguntar por el tiempo restante en cualquier momento. Con un guiño, Loti admite que en realidad no debería decirlo, pero personalmente tiene altas expectativas puestas en él y lo anima a dar lo mejor de sí. Con esas palabras de despedida, desaparece, dejando a León solo en el bosque para comenzar su tarea. A solas, comienza a trazar una estrategia. Recuerda que las mariposas blancas plateadas habitan en humedales, mientras que las plantas de himerilla crecen en regiones frías y secas. Razona que en un espacio creado mágicamente, no sería extraño que entornos tan dispares existieran muy cerca el uno del otro. Habiendo formulado un plan, decide buscar primero el pantano. Para conservar la resistencia mientras atraviesa el terreno, resuelve usar magia de defensa para crear puntos de apoyo sólidos, una técnica que consume maná pero ahorra energía física. Su sendero mágico lo lleva hacia adelante y, después de caminar un rato, divisa su objetivo. Con un grito de éxito, identifica un pantano más adelante, con las reveladoras mariposas blancas plateadas revoloteando sobre el agua. Se acerca a la orilla del agua, pero descubre que no tiene el corazón para atrapar y matar a una mariposa viva. En su lugar, ve un ala caída en el suelo y la recoge con cuidado, tomando algunas más por si acaso. Con el ala asegurada, se maravilla de lo rápido que la encontró, preguntándose si simplemente fue teletransportado a un lugar favorable. Comprueba la hora y se entera de que le quedan 21 horas. Se sentó a descansar, sintiendo el peso de la hora tardía. Con mucho tiempo de sobra en su entrenamiento, decidió que una siesta corta era una buena idea y rápidamente se quedó dormido. Su descanso fue abruptamente interrumpido por una voz aguda. Darren Roas estaba de pie sobre él, sacudiéndolo para despertarlo y exigiéndole saber qué estaba tramando. Le advirtió a León que no sería tan indulgente la próxima vez y le dijo que se mirara la ropa. Sorprendido, León bajó la vista y encontró su túnica empapada en agua turbia del pantano. Se dio cuenta con un sobresalto de que el nivel del agua subía periódicamente, poniéndolo en peligro. Se volvió hacia Darren, expresando su gratitud por haberlo despertado justo a tiempo. Darren se apartó, nervioso, insistiendo en que no era necesario darle las gracias. Apresuró a León con impaciencia para que se secara la ropa y pudieran abandonar la zona peligrosa. Tras encontrar un lugar más seguro en una rama alta, León explicó que su somnolencia se debía a la hora tardía y preguntó si Darren se sentía igual. Darren, sin embargo, lo corrigió, afirmando que su somnolencia había sido causada por algo completamente distinto. Señaló hacia la orilla del agua, revelando una pequeña criatura que identificó como un dragón del sueño. Darren explicó que León probablemente había inhalado el polvo hipnótico que el dragón liberaba de su espalda, algo que León no había notado en absoluto. León se dio cuenta de la magnitud del peligro y le dio las gracias a Darren de nuevo, reconociendo que se habría ahogado y habría suspendido el entrenamiento. Darren reaccionó con protestas ruidosas y nerviosas, afirmando que solo había intervenido para proteger su propia reputación, no para ayudar a León. Para secar su ropa, León conjuró una esfera de aire caliente con un hechizo. Mientras soplaba el viento mágico, Darren se apartó, cubriéndose la cara con la mano. Confundido por su comportamiento, León le preguntó qué le pasaba. Darren comenzó entonces a explicar su cambio de actitud, admitiendo que desde su duelo había llegado a una conclusión. Su costumbre de noble de menospreciar a los plebeyos no significaba nada, una verdad que su derrota le dejó clara. Concluyó que necesitaba disculparse por sus acciones pasadas. Continuó su explicación, mencionando a Heath. Darren confesó que antes era más apacible, pero que se había vuelto inseguro por tener un hermano mayor tan excepcional como el príncipe heredero. Añadió que, a diferencia de él, Heath nunca había sido del tipo que menosprecia a los plebeyos. Se sentó con la cabeza entre las manos, perdido en sus pensamientos. Como amigo de la infancia de Darren, lo había observado de cerca y siempre podía saber cuando algo andaba mal. Pero ahora, algo era diferente. No podía entender la desesperación de Darren. Se había formado un muro entre ellos y, aunque quería escuchar, no había sido capaz de salvar la distancia. Su introspección se vio interrumpida cuando Darren se disculpó por ponerlo en una situación incómoda. Al ver que su ropa estaba seca, sugirió que se pusieran en marcha.
Al cruzar una línea distintiva en el suelo, el aire se volvió repentinamente frío, lo que provocó que León temblara y se envolviera más en su túnica. Darren señaló hacia un imponente pico rocoso, afirmando que la Jamoria Harfelia crece en ese tipo de terreno y que deberían intentar subir. Ascendieron a una estrecha cornisa en lo alto del acantilado. Darren examinó la zona, observando que, aunque parecía el lugar adecuado, no veía ninguna de las flores. Sin inmutarse, León anunció que revisaría más abajo. Antes de que Darren pudiera protestar, invocó un hechizo de vuelo y saltó desde el borde. Darren le gritó alarmado, advirtiéndole que no fuera imprudente. Aterrizó de nuevo en la cornisa un momento después, informando que había buscado hasta abajo pero no encontró ni una sola flor. Empezó a preguntarse si su conocimiento sobre la flor era incorrecto. Mientras reflexionaba sobre esto, Darren lo llamó por su nombre con preocupación. De repente, una voz familiar lo llamó. Era Nina Lane, que parecía un poco sin aliento. Le preguntó si había visto alguna himerilla, explicando que es una flor roja que debería ser fácil de ver, pero que su grupo no había podido encontrarla. Se unió a ellos en el camino, y León confirmó que ellos tampoco habían encontrado ninguna, a pesar de haber buscado por todas partes. Darren añadió que era antinatural que unos acantilados tan ideales estuvieran completamente desprovistos de la flor. Nina estuvo de acuerdo, afirmando que su grupo no había encontrado ningún lugar prometedor en otra parte. Con los brazos cruzados, Darren reflexionó que la academia era conocida por hacer trucos como este. Ante sus palabras, Nina se dio cuenta de la implicación, y una expresión de comprensión apareció en el rostro de León. Decidieron alejarse de los acantilados de inmediato. Cuando los tres salieron de un paso estrecho, fueron recibidos por un grito alegre. Mark saludó con entusiasmo, con Lottie y Heath a su lado, exclamando que sabía que se encontrarían con ellos. León sonrió, feliz de ver a sus amigos, pero la expresión de Mark se agrió rápidamente hasta convertirse en sorpresa al notar a Darren de pie con ellos. Mark cuestionó inmediatamente por qué León estaba con alguien como Darren. León explicó que, para abreviar, Darren lo había ayudado. Mark aceptó esto a regañadientes, diciendo que estaba bien si a León le parecía bien. Lottie intervino entonces alegremente, señalando que, como todos habían llegado a la línea fronteriza, probablemente todos estaban pensando lo mismo. Unidos, el grupo celebró su éxito. Mark vitoreó ruidosamente mientras todos sostenían el verdadero objetivo de su búsqueda, no una flor, sino una pequeña planta frondosa. León sonrió, con una mariposa brillante posada suavemente en su dedo. Sostiene la mariposa plateada, explicando que se dio cuenta de que el examen probablemente fue diseñado para que los materiales requeridos se volvieran inalcanzables con el paso del tiempo. En los humedales a los que fueron enviados, el pantano se desbordó, sumergiendo las flores en las que se reunían las mariposas. Lottie Hale confirma su teoría, afirmando que fue similar para su grupo. Para cuando terminaron de recolectar las raíces de himerilla, las flores que aún estaban en flor se habían marchitado y caído al fondo de un acantilado. Ella concluye que el punto central del ejercicio práctico debe haber sido obligar a los estudiantes que solo tenían uno de los dos materiales a negociar e intercambiar con otros. Lottie expresa su alivio de que todos pudieran reunirse rápidamente, reconociendo que las negociaciones con estudiantes desconocidos podrían haber llevado mucho tiempo, especialmente porque es probable que todos llevaran materiales adicionales como seguro. León está completamente de acuerdo. Mientras tanto, Quentin Wall se acerca con cautela a Heath, sugiriendo que incluso si continuaran buscando en el bosque, no encontrarían más mariposas plateadas. Heath, con el rostro ensombrecido por la desesperación, estalla, gritándole a Quentin que se calle, vociferando que ya lo sabe. Su frustración se desborda mientras golpea con el puño un árbol cercano, gritando de ira mientras Quentin observa, desconcertado. Aprieta su puño tembloroso, jurando que esta vez tiene que salir victorioso. No puede permitirse volver a perder contra plebeyos o nobles empobrecidos. Su mente retrocede a su infancia, una época en la que era constantemente comparado con su sobresaliente hermano mayor. Siempre había creído que el primer príncipe, popular y muy respetado, heredaría naturalmente el trono. Pero a los 15 años, llegó un punto de inflexión. Recuerda su talento único para la magia, un don que ni su padre ni su hermano poseían. Era el único de la realeza que podía usarla. Creía que, incluso como segundo príncipe, si se graduaba como el mejor de la Academia de Magia, la atención del público finalmente se centraría en él. Pero para él, la reciente derrota ni siquiera fue una batalla real. En su mente, está encadenado y con grilletes, un collar apretado alrededor de su cuello por una figura sombría de león, simbolizando su completa y absoluta subyugación. Reflexiona sobre su agitación interna. Su talento mágico y su orgullo real, antes fuentes de fortaleza, se han convertido en cadenas que lo atan. Cuanto más rechazaba su propia debilidad y dejaba que su arrogante orgullo creciera, más se apretaban esas cadenas a su alrededor, robándole la libertad. El duelo con Leon Harfelia solo las apretó aún más. Sacado de sus oscuros pensamientos, se encuentra perdido en el bosque con sus compañeros. Mark, mirando hacia adelante, señala con urgencia, preguntando qué ve. Quentin insta a Lord Heathcliff a que mire, señalando que han pasado el bosque. Ven a dos estudiantes a lo lejos. La mirada de Heath se entrecierra mientras se pregunta si están intercambiando materiales, denunciándolo inmediatamente como una trampa. Quentin intenta calmarlo, sugiriendo que es un enfoque adecuado, mientras Mark le susurra que se calle, temiendo que altere aún más a Heath. Él desestima su cautela, su ira en aumento. Le ordena a Mark que vaya y haga pedazos sus materiales. Cuando Mark duda, Quentin se ofrece a ir en su lugar.
Head, asqueado, los llama a ambos inútiles y les dice que se larguen de su vista. Mientras tanto, Leon se acerca a las dos chicas con una sonrisa amistosa, preguntándoles qué hacen en un lugar como este. La estudiante de pelo corto lo reconoce como Lee-chan, mientras que Lottie lo identifica como el príncipe del que todos hablaban en la ceremonia de ingreso. Ellas explican que simplemente estaban intercambiando materiales. Lottie añade que, como ambas tienen más de 2 objetos, estarían encantadas de comerciar con el príncipe si le falta algo. Ella extiende un delicado material con forma de mariposa como ofrenda. Antes de que Leon pueda responder, una mano lo aparta de un manotazo. Lottie levanta la vista, sorprendida, preguntando qué clase de gente despreciable haría algo así. El príncipe se para ante ellas, con la expresión contraída por la furia. Declara que la gente como ellas no pertenece a esta academia. La pura malicia que irradia de él hace que tanto Lottie como su amiga retrocedan de miedo.